Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 8:02 de la mañana, 3 de junio. ¿Cómo pasa el año? ¿Cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años. Y no, además el típico comentario de Viejuji. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Pero pasa demasiado rápido. Tenemos 8 grados en Santiago en este momento. Vamos a tener una máxima de 19 y los cielos sobre la capital estarán parciales. Hay alerta ambiental nuevamente, así que con choferes de no catalíticos, chequear la restricción para hoy. Y el resto de los caminantes no respiren. Ya llevamos como, no sé, más de 10 días de alerta ambiental. Totalmente. Seguido. Y amenazas de lluvia que no se concretan. Salvo en el sur, que estamos temporales en la Araucanía. Sí, alerta amarilla. Sí. Yo estuve. ¿Tú estuviste? ¿Cómo estaba el clima? ¿Tú estuviste en Maldivia, Rafael? Estuve en Maldivia. Bueno, para uno es como tan la raro lluvia, esto que... ver que unas gotas que caen del cielo. Parece un milagro. Sí, yo hace tanto tiempo que no veía una y decía, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? Se llama lluvia. Sí, lo veía en un libro, lo leí, pero... ¿Y así cae todo el tiempo? Esto es lo de la Biblia de Noé. Es la Biblia de Noé. ¿Se puede comer o no? Y si yo la tomo me enfermo. Sí, y es café, ojalá que llueva café esa canción. Se puede, bueno, me quedé muy impresionado. Me miraban y me quedé ahí bajo la lluvia mirando. ¿Y tenías atuendo? No, ¿Qué te pusiste? ¿Un largo impermeable? Me fui ¿Pijama? Me fui a poner mi traje de baño, pensé que era... Pensé que era en que era una piscina que venía del cielo. Bueno, día de San Maximiliano. Hace poco fue Maximiano. Sí. Era el Maximiliano. Cariño a todos los Maximilianos. Santiago 8 la mínima, 19 grados la máxima parcial. Vamos con los titulares en voz de don Sergio Fortuño. La presidenta Michelle Bachelet inició su gira a Europa en la que se reunirá con el Papa Francisco. La mandataria pasará por Italia, Francia y Bélgica y la acompañan el canciller Heraldo Muñoz, los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema. Esto quiere decir que Jorge Burgos asumió como vicepresidente de la República también. Sí, normalmente cuando sale el presidente de la República... El ministro del Interior. Queda como... Eso significa que alguien fue a buscar un milagro, con el Papa Francisco. Sí, porque la verdad es que necesita uno. Y por otra, ojo, porque además junto con la presidenta Bachelet mañana llega Cristina Fernández y hay otro mandatario más que se reúne con el Papa. Es como una seguidilla. Y en algún minuto se pensó que Cristina Fernández se iba a reunir junto con la mandataria chilena con el Papa, los dos juntitas. ¿Causas perdidas se llama? Es un trío. Sí. Claro, pero finalmente ¿Cómo se llama? Ya, por otra parte, ayer habló Michelle Bachelet, dio una entrevista a la radio cooperativa. Bachelet dijo que no hizo precampaña, admitió que sería doloroso que algunos de los dineros aportados a su campaña vinieran de Soquimich, es decir, de la mano de Ponce Lerú, el ex yerno de Pinochet, eso es lo que quiso decir. Bachelet afirmó además que nunca autorizó financiamiento para una precampaña y aseguró desconocer los fondos de Giorgio Martelli. Nunca supe, nunca me dijeron, no sé dónde hemos escuchado eso antes. La aprobación de la presidenta cayó a un 29% según la nueva entrega de los resultados de la encuesta Adimark. La desaprobación de Michelle Bachelet llegó al 66% y el apoyo al gobierno bajó a un 23%. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, declaró que los resultados duelen y que van a trabajar para revertir las cifras. Vamos a hablar de ese tema en un ratito. Vamos a ir con las noticias, porque ayer el Seremi de Vivienda de O'Higgins, Wilfredo Valdés, pidió la renuncia luego de las acusaciones en su contra por el caso Cabal. Sí, tenemos un error acá, es que él renunció a su cargo. Él renunció, claro, sí. La autoridad anunció en un comunicado que, comillas, he decidido asumir mi defensa con mayor fuerza, decisión y de manera personal y no como autoridad. Un gesto... A los Blatter. Sí. Inspirado en Joseph Blatter. Son esos gestos que uno igual sospecha. ¿O será que el nivel de sospecha ya cae sobre todo? Sí, pues. Tenemos ese clima instalado también. Tenemos ese problema. Al menos 650.000 chilenos no están inmunizados contra el sarampión. De este número, 400.000 son adultos entre 34 y 44 años
que recibieron solo media dosis. Estas cifras se dan tras la detección de 2 casos de esta epidemia. Tema también ahí, tiene mucho que ver esto también con esta onda o esta tendencia que se instala en varios países y también en Chile de evitar algunas vacunas y especialmente algunas vacunas en las que durante largo rato hubo estudios y se ha señalado que podrían incitar al autismo. Tiene que ver también con toda una onda antivacuna. Puede ser inconducente. Sí. Y el presidente, el presidente de la Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña, gestionó asesorías para Sokimich en el año 2013. Egaña fue el nexo entre la minera no metálica y Sociedad Sur Consultores Profesionales. Sokimich le pagó 20 millones de pesos por informes. Todos los días que había. Todos los días hay un pago de Sokimich. El Ministerio Público pidió 12 años de cárcel para Pablo Alcalde por el caso La Polar. Tras 4 años de indagatoria, al expresidente de la multitienda le solicitaron 2 años menos de cárcel que en 2013 por el caso que se descubrió en junio de 2011, de las repactaciones unilaterales. Uh-huh. Y la toma en el Liceo Darío Salas dejó 65 millones de pesos en daños a su infraestructura inmobiliario. La Municipalidad de Santiago se creyó contra quienes resultan responsables de la destrucción de fotocopiadoras, el robo de 23 computadores y el rayado de las salas, lo que se llamaría destrucción. Irse al chancho. Eso quiero decir. Irse en volar. En Colombia, las FARC dinamitaron otra torre de energía y dejaron sin luz a 250.000 personas. El atentado fue perpetrado en el municipio de Tumaco y constituye, según el ejército, una infracción grave al derecho internacional humanitario al atacar bienes indispensables para la supervivencia. Está complicado nuevamente el proceso de paz en Colombia. Y en China, los buzos de rescate revisan el barco hundido en el río Yangtze y las cifras de fallecidos siguen aumentando. La lluvia ha complicado las tareas de rescate de los 424 desaparecidos que dejó este accidente. 424 desaparecidos. Los muertos ya llegaron a 18 y todo indica que el número seguirá creciendo, ya que muchos de ellos eran turistas de edad avanzada. El gobierno surcoreano probó su primer misil capaz de abarcar todo el territorio de Corea del Norte. El test tuvo lugar en un campo de entrenamiento de Taean y fue supervisado por la presidenta Park Geun-hye. Y vamos con el deporte. La otra noticia importante el día de ayer fue la renuncia a la FIFA de Joseph Blatter, que estaría siendo investigado por el FBI y fiscales de Estados Unidos. El ahora exdirectivo suizo, que había ganado las elecciones recientemente, el viernes pasado, anunció ayer su salida como presidente del ente rector del fútbol mundial y sería, comillas, el eje de una red de corrupción, de acuerdo a lo que dicen los medios norteamericanos. Para marzo se convocarían nuevas elecciones. Y capaz que postule de nuevo, ¿no? Claro, no lo ha descartado en realidad. Sí, no sería rara la maniobra. Pero si es verdad que está siendo investigado, ahí es difícil que se Pero postule. Perdón, sí, pero siguió su postulación sobre la mesa y ganó, teniendo días previos los informes de los fiscales norteamericanos poniéndolo en primera fila. Sí, no, pero algo poderoso hizo que se saliera ahí. Vamos a conversar con más detalles sobre el caso Blatter FIFA con Rodrigo Gómez más adelante en el programa. Analista deportivo. Acá en Chile, el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, aseguró que no tiene motivos para renunciar y advirtió que solo el Consejo de Presidentes de la asociación puede exigir auditorías externas, esto tras ser vinculado con los casos de corrupción de la FIFA. Oye, y también una noticia breve, porque tuvimos movimiento esta semana de parte de algunos parlamentarios que habían ido hasta La Moneda a solicitar al gobierno que echara para atrás esta decisión de no tener horario de invierno. Se entrevistó a mucha gente que le parecía que opinaba de esto, porque muchos salimos cuando todavía es de noche. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y ya está oscuro todavía. Exactamente. Pero el gobierno, a través de su ministro de Energía, Máximo Pacheco, descartó volver atrás en lo del cambio de hora. Aseguró que la determinación fue tomada en base a buenos estudios, por lo que se mantendrá el horario único todo el año. Expertos explican los efectos de comenzar el día cuando aún parece de noche. Yo si estuviera yendo al colegio y estuviera entrando de noche a clase, te juro que me moriría. Te juro que yo también. Te juro que si tuviera que estar entrando a clase y hubiese sol radiante, también me moriría.
no tengo ni la menor nostalgia por la época escolar. Pero creo que todo eso pase de noche lo hace aún peor. Sí. Ayer habló la presidenta Bachelet. Ayer habló la presidenta Michelle Bachelet. Igual no era neutral, no sé, el hecho de que le otorgara la entrevista en la que se refirió a los temas más candentes sobre las denuncias que pesan sobre el ministro Peñalillo, se la diera a Cecilia Rovaretti, que fue mencionada por ella misma en el discurso del 21 de mayo al anunciar la pronta entrada en vigencia de la ley Ricarte Soto para enfermedades de alto gasto. Entonces había como también otro gesto ahí en el hecho de a quién le daba la entrevista. Sí, pero también, no fue obviamente lo más relevante. No fue. Pero solo un punto ahí, Sergio, en el que discrepo. Creo que lo que pasa es que, sí, efectivamente, Bela Rovaretti es la señora Ricarte Soto y era, por lo tanto, una persona, su nexo aquí. Pero también es cierto que el tipo de programa que hace de Cecilia Rovaretti, que es más humano, de entrevistas más, tenía mucho más que ver probablemente en el diseño estratégico que tenía la presidenta tenía que hablar. En eso, no creo que fuera porque se sintiera más garantizada. No creo que haya sido el factor, pero también se promulgó la ley Ricarte Soto hace unos días. Pero habría sido complicado que se la diera, por ejemplo, a Mochati, porque han tenido una pelea histórica. Sí, entonces claro, probablemente habría sido con guantes de box. Bueno, la presidenta habló, todo el mundo esperaba que hablara, todo este debate sobre la pre-campaña ha tensionado enormemente al gobierno con sus partidos políticos, los ha tensionado no solo respecto de si había encuentro que un debate tan ya pre-campaña, no campaña, porque finalmente lo que uno discute es el enredo que ellos mismos hacen respecto del tema. Uno tiene que asumir que toda campaña tiene pre-campaña, requiere un periodo de instalación, sí. ¿No? O sea, como no podéis partir de cero, claro, el día que se lanza una candidatura. Exacto. O sea, alguien tiene que coordinar primero las cosas, el acto donde se va a anunciar, todos hacen pre-campaña. O sea, en el fondo no puede haber candidaturas sin una el tema tiene que ver con la legalidad, y el salto de la ley. Y lo otro tenía que ver también con la figura Peñalillo, que ha sido el gran tironeado, que pasó de ser un villano a víctima, ha transitado mientras está en silencio, digamos, para algunos en un chivo expiatorio, para otros en una persona que no tiene que pagar los platos rotos solo. Claro. Bueno, ese tensionamiento. Michelle Bachelet habló en un día además donde la encuesta de IMARC marcó su tendencia a la baja. El día anterior la encuesta CADEM había sido mucho más dura y la había puesto en un, digamos, son mínimos históricos los de ambas mediciones. Exactamente. Y para ella, porque ha habido presidentes. La pregunta es, y se la hago también a nuestros auditores, si Bachelet ¿puede llegar más bajo? Sí. No, el tema de la credibilidad, porque lo que se ha instalado aquí es un tema de la desconfianza y la sospecha ante entiendo, no solo ante lo que dice la presidenta, ante cualquier discurso, porque evidentemente la clase política en general no ha ido de frente, ha sido poco cojonuda en ese sentido. Me parece que la presidenta tiene un patrón repetitivo, como todo patrón, de contestar ante temas conflictivos, que se reduce a la fórmula: no estuve enterada, no se me informó, me imaginaba que las cosas pasaban de esta manera, que es como la escuela de la intuición, o me enteré por la prensa, o estaba en Caburga, digamos. O sea, la mujer que no sabía demasiado, como en vez de la película del hombre que sabía demasiado, la mujer que no sabía demasiado. Y a veces eso puede ser una explicación plausible, pero una vez que se convierte en un hábito repetitivo, creo que instala más desconfianza y que enrarece mucho más el ambiente. Pues lo que respondió ayer es que ella no firmó ningún pago para una precampaña. No que no firmó, que no autorizó. No autorizó ningún mecanismo de precampaña. Claro, que ella no pago, dijo. Que ella no autorizó ninguna manera de financiamiento previo a que ella tomara la decisión. Eso explica que ella finalmente toma la decisión en febrero. Todos recordaremos aquella imagen en que hay periodistas parados en la puerta de su casa en La Reina, en que ella sale y les dice: en marzo les comunico. En marzo hablamos. Esa fue la imagen. Y ahí uno entendió que ella había tomado la decisión. Eso es lo que ella señaló ayer. Pero lo que ella dice es verdadero, pero es falso, digamos. Seguro que ella no firmó ninguna planilla, ni firmó ninguna plata, dijo, seguro que no lo hizo, pero que hubo precampaña y que ella lo sabía, tampoco hay ninguna duda. Entonces, es la doctrina Peñalillo un poco, uno se da cuenta de dónde salió que es negar algo que todo el mundo está viendo. También pasaba lo mismo con Arena, perdió toda su credibilidad porque también uno puede discutir que quizá una cosa o la otra, pero si yo te digo que el muro es rojo
tú me dices, no, es verde, bueno, ahí tú te estás pensando, o está loco, o cree que yo pues soy tan idiota como para comprar algo que estoy viendo. Lo de la pre-campaña, como lo de los informes de Peñalillo, como las cifras económicas, los brotes verdes de arena, todo eso son cosas que la gente... Más voluntaristas que reales. Y además que creen que pueden llegar hasta el final con negar cosas que son evidentes, en vez de simplemente admitirlas. Bueno, pero la presidenta, la frase textual, Rafa, es: nunca instruí, ni fui informada, ni autoricé ningún mecanismo de financiamiento para una precandidatura. Pero mecanismo de financiamiento. Sí. Pues no. O sea, lo que dice la presidenta es: yo nunca participé en la definición, ni autoricé la definición de una fórmula de recaudación para el lanzamiento de mi campaña. Pero sí es verdad. Ella no tuvo que ver con el financiamiento de la pre-campaña, pero sí que... Pero tampoco dice que tampoco ideó la fórmula. Por supuesto. Pero normalmente lo que no está negando en la declaración es que hubo pre-campaña. Llegó... No, lo niega. Pero dice que ella no hizo pre-campaña. Ella lo niega. Dice que ella volvió para hacer una campaña. Claro, pero lo que dice es el mecanismo de financiamiento. O sea, que ella no tiene nada que ver con lo que Martelli hizo. Y no lo autorizó. Sí. Tampoco lo desautorizó, porque si lo hubiese desautorizado no hubiera pasado nada. Es decir, se hicieron actos de pre-campaña en la que ella participó y no los negó. Esos actos no son pre-campaña para Bachelet. Pero si lo son. O sea, el bosque, la llegada a Pudahuel. Ese día dijo: soy candidata. Claro. Llegó, se bajó del avión. No. Pero ¿y el video previo y todo eso? El video previo es pre-campaña. El video, fue hecho en pre-campaña, pero no fue mostrado en pre-campaña, ¿no? Ese video fue mostrado, entiendo que fue mostrado en campaña, sí. En esa misma semana en que llegó a Chile. Sí, pero se hizo antes. Bueno, el tema tiene que ver, yo claro, creo... No se puede hacer después. No fue una cámara indiscreta. Claro. Yo creo que la pregunta es... lo decía Roberto Méndez. Roberto Méndez decía: hay que creerle a la presidenta, pues dice, hagamos el esfuerzo de creerle, porque si entramos en la línea de no creerle a ella y no creerle a nadie más, vamos a entrar por un despeñadero difícil de salir. Los niveles de credibilidad en Chile yo creo que están... Vamos a entrar, si ya estamos totalmente ya metidos en ese. Bueno, pero uno puede seguir hundiéndose. Cuando uno si estamos más hundidos, se podemos seguir hundiendo, pero estamos hundidos hasta el cuello. Ahora estamos viendo la estrategia de los estudiantes del FED, de los anarquistas, es tomarse todos los centros de estudio de todo el país, sin reivindicaciones claras, sin ideas claras, para provocar un ambiente de inestabilidad, de ingobernabilidad. Pero tú ves una conexión entre los problemas que tiene la moneda y ese clima de movilización permanente. Por supuesto que lo veo, que yo veo que en algunas cabezas de cierto anarquismo dicen, como en un país donde ya se perdió autoridad o se perdió, es un buen momento de radicalizar el ambiente para conseguir una revolución social. Pero yo creo que es la lógica que se ocupa tanto en política, que están las condiciones subjetivas. Claro, es lo que se habla tanto en política. Cuando hay vacío de poder, algo lo llena, siempre. No existe el vacío de poder, siempre hay un movimiento social, otro liderazgo, hay una inercia, y sobre todo en un sistema presidencialista como el nuestro, que tiende a llenar ese espacio vacío. Sí, pero tiene una característica esta búsqueda del poder. Estoy hablando de los anarquistas, en la Universidad de Louvre, en la Universidad Austral, ahora está en Santiago, en todas partes están haciendo exactamente lo mismo. Da lo mismo si las condiciones que tengan pueden ser muy buenas, pueden ser muy malas, da lo mismo. El petitorio siempre va desde el cambio del aire hasta una fotocopiadora que necesitan para los papeles. La idea no es llenar el vacío de poder, es llenar el vacío de poder de no poder. De antipoder, porque lo que no se quiere reemplazar el poder. Yo no quiero reemplazar este poder que está obsoleto o corrupto por un poder mío que propusiera algo, sino que quiero que cualquier... Erradicar la lógica del poder. Claro, erradicar el poder en sí, o transformarlo... Pero eso también es otra forma de utopía nomás. Sí, pero una utopía que se ha demostrado ser totalmente inconducente y completamente peligrosa. Como todas las utopías. Claro, pero este es volver al estado de Game of Thrones, o sea, el estado del feudalismo salvaje, que a todo el mundo le parece ser complejo. Igual son buenos los carretes de Game of Thrones. Y para los enanos como yo es un buen lugar. Ahora, la pregunta, vuelvo a Bachelet, pero me parece, ¿por qué vuelvo a Bachelet? Porque
porque tenemos, lo muestran las encuestas también, que es el único en este sentido, digamos, barómetro o para detectar el pulso ciudadano, que uno sabe que está alterado. Se esperaba un pronunciamiento de Bachelet y la pregunta es si esta estrategia, no sé si de la moneda en general o de un pequeño grupo al interior de la moneda, de salvar a la presidenta, de blindarla, de negar todo vínculo con que no conoce a Martelli, que apenas alguna vez lo vio, de que no sabía, no sé si... No es muy plausible eso de su total desconocimiento, claro, de Martelli, porque Martelli fue una figura también relevante en su campaña de 2006 también. Y para cualquier concertacionista o nueva mayoría sabían que Martelli era un hombre importante en la línea de aquellos que recaudaban dinero, porque no era el único. Claro. Hay otros de cargos más altos y de nombres más rimbombantes. Pero la pregunta es si la estrategia de Bachelet sigue siendo una estrategia que le ayude a recuperar la cercanía, la credibilidad que ha perdido con esa ciudadanía que la votó. Y lo digo porque finalmente uno ve que, insisto en lo que dije ayer, que se están apretando los dedos en la misma puerta donde Rodrigo Peñailillo casi se los reventó. Mucho mejor ha sido la estrategia de Sebastián Pineda, que es no decir nada de nada. Ya se descubrió que Soquimich dijo que la asesoría financiera de Bancorp, sí. No existe, no hay ni una sociedad financiera. A propósito de lo mismo, vamos a hablar con el Rodrigo. Sí, pero la gente renuncia ahí. Pero pensaba yo en esta, si de repente hay gestos tardíos, pensaba, por en el caso de la FIFA, de la renuncia del señor Butler, que ganó el viernes las elecciones cuando tenían encima todo el informe enterito, que habían hecho los fiscales norteamericanos respecto de esta verdadera corrupción al interior de la FIFA. Blatter dice que en realidad él no contaba con la mayoría y por eso dice, no siento que tenga un mandato de todo el mundo del fútbol, así que la carrera de sucesión ya comenzó. Y el presidente del fútbol mundial anunció ayer su salida. Estamos con Rodrigo Gómez. ¿Aló? Nuestro super duper Rodrigo Gómez. ¿Aló? Hola Claudia, hola Rafa, hola Sergio, ¿cómo están? Muy buenos Rodrigo, días. ¿cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este señor? ¿Por qué Blatter, que era mi ídolo, porque el hombre que no renuncia a pesar de que está súper cuestionado? Yo lo encontré un fresco. No, yo lo encontré un ídolo. ¿Por qué este ídolo de un ídolo? Sí, de la escaladura. ¿Por qué ahora hizo esta cosa de débiles, de renunciar por ser cuestionado? Porque ayer salió una información muy importante que el secretario de Blatter, un francés, de apellido Valqué, contó que le pagaron $10 millones cuando fue la elección, cuando se designó a Sudáfrica como sede. Entonces, como la sede del 2010. Del 2010. Entonces lo que pasa, Rafa y Claudia y Sergio, que cuando empieza a haber gente presa y empieza a hablar la gente, se empieza a saber todo. Uh-huh. Entonces, claro, Blatter ganó el viernes, efectivamente, pero él no contaba que sus cercanos, ante la posibilidad de irse preso, iban a empezar a hablar. Entonces, como este señor francés le pagó plata a la CONCACAF y esas platas pasaron por Estados Unidos, que cabe dentro de la investigación del FBI, que está haciendo el fiscal estadounidense a través del FBI, se empiezan a saber muchas cosas. Y esto es independiente de lo que conversamos otro día, de la investigación que se está haciendo en Suiza e Inglaterra por el tema de la FIFA. Esto es solamente plata que involucran a la CONCACAF y a la CONMEBOL. Entonces, si desde la CONCACAF ya se empiezan a saber cosas de Blatter, me parece que él dijo, ya sabes que esto no va para más y no tengo otra que renunciar. Ahora, Rodrigo, tú sabes, perdona Claudia, Rodrigo Gómez, tú sabes pero cómo se vincula específicamente los pagos al secretario que venían de Sudáfrica con la CONCACAF. Ahí el derivó fondos hacia la CONCACAF. ¿Cuál es la relación de Sudáfrica con el caso que se investiga? Lo que pasa es que la sede de Sudáfrica era una sede bastante criticada y peleaba con otros países que tenían en teoría mucho más posibilidades de organizar un mundial, y el voto de la CONCACAF, que eran 12 votos, era muy importante. Ajá. Entonces lo que logra este señor francés Valqué comprando, sobornando, trayendo los votos de la CONCACAF, es terminar que Sudáfrica sea la sede. Y bueno, es como funcionaba un poco el tema de la FIFA y un poco acá. Si un voto, cuando te dicen, sabes que yo tengo un voto, tengo 10 millones de dólares, repártelo entre los 12 presidentes, tú te quedas con 2 y repartes 8, entonces es mucha plata y es muy fácil. Rodrigo Gómez, el señor Butler no era un señor que se iniciaba en estas lides, Butler, y no es que no conociera el funcionamiento. Era una persona que llevaba 17 años a la cabeza. El mismo viernes, cuando se entregó el informe de Estados Unidos que habla derechamente de corrupción
corrupción, él mismo debió haber previsto, porque te insisto, además un tipo mayor, un viejo zorro, que esto se iba a desfondar. ¿Por qué crees tú que insistió, se mantuvo en la elección? Y además, ¿por qué lo votaron? ¿Por qué ganó? ¿Por qué lo votaron? Porque, bueno, él es demasiado fuerte, sobre todo en países más chicos, donde un voto de un país, por ejemplo, africano, Costa Marfil, vale lo mismo que un voto de Brasil o Alemania, que son países que han ganado muchas veces los mundiales y que en el fútbol tienen mucha más importancia. Entonces, al final, él lo apoyaron todos los países con menos fuerza deportiva o futbolística, y él creía, yo creo que todavía tenía la ilusión que desde adentro podía mantener la cosa controlada. Ahora, y es la típica cosa que dice, no, yo prefiero estar manejando la información desde adentro, como lo dice siempre, pero resulta que cuando ya hay personas que están presas, cuando la Interpol dice que las 6 personas que todavía no están presas están siendo buscadas por todo el mundo, me parece que la cosa tiene otro cariz y a él ya se le escapa la cosa de las manos y decide renunciar. En este caso, Rafa. ahora igual no podría decir que Blatter, con toda la corrupción, con todo el robo, con todo lo que uno podría decir, la FIFA es un modelo de negocio, o sea, le sacó lustre a la FIFA y indudablemente Blatter asume la FIFA casi prácticamente quebrada. Bueno, y ahí está el otro tema, perdón Claudia, que los que han presionado mucho para la salida de Blatter también son los 4 sponsors grandes que tiene la FIFA, que son Visa, Adidas, Budweiser y se me queda uno, Adidas, ellos están muy conformes y muy contentos porque Blatter renunció, porque las marcas estaban muy vinculadas a la FIFA y ellos definitivamente prefieren tener otro partner, otra contraparte, y ellos también estaban presionando por su parte para que Blatter saliera. Pero coincido contigo, Rafa, que el modelo de negocio que hizo Blatter con la cantidad de plata que generó a través de marcas, de sponsors, de derechos de televisión es digno de imitar, y no solamente con eso creció la FIFA, sino que creció el fútbol en todo el mundo. Si las platas que se pagan por derechos de televisión en cada uno de los países es producto que Blatter hizo de esto un gran negocio. Pero no fueron las coimas y los sobornos los que posibilitaron el modelo de negocio. El mismo modelo de negocio podría haber sido llevado adelante con transparencia y probidad. Sí, claro, o sea, bueno, las coimas y eso no tiene nada que ver con un negocio que es rentable, que es atractivo, que bien organizado, que bien administrado, debe ser muy rentable también, pero claro, o sea, en el fondo pasa así, empiezan a pasar cosas que de repente los derechos de televisión se los empieza a ganar gente que paga menos que el derecho anterior, entonces ahí empieza a enredarse la cosa, o sea, que es un poco lo que pasó en la última Copa América. La empresa que se lleva los derechos de televisión le paga menos a la FIFA, pero seguramente pagan más por abajo de la mesa y termina llevándose un negocio que sigue siendo muy rentable, pero también es rentable tanto para el fútbol como para la... Gómez, vamos también a Chile, porque en Chile las esquirlas también han llegado y Sergio Jadue ha sido cuestionado. Una reunión de los grandes próceres, de los dirigentes de los principales clubes chilenos, y Sergio Jadue parece que no logra convencer no solo al mundo del fútbol, sino que también a una parte de la ciudadanía de que esta plata que recibió, 3.000 millones, habrían sido depositados derechamente en las cuentas, según lo que él, además muestra él en la papeleta del fútbol chileno. ¿Cuál es la situación de Jadue? Ahí Jadue está siendo bastante cuestionado porque efectivamente hay plata depositada en la cuenta del NFP, y por eso los clubes grandes están pidiendo una auditoría, cosa que me parece de lo más obvio, lo más sensato, lo más evidente. Pero Jadue dice que la comisión no la puede formar estos clubes, sino que hay una comisión ya que es revisora de cuentas, y esa es la comisión que debe trabajar en la revisión de cuentas. Me parece que dice que no hay que formar una comisión distinta a la que existe ya, y es por eso que él dice que está dispuesto, pero con la comisión que ya existe. Esto significa que Jadue va a ir a los partidos de la Copa América en calidad de presidente de la NFP, va a estar como presidiendo el evento deportivo, y va a estar con la presidenta al lado también. Y no hay nadie más de la FIFA, porque ¿quién va a ir? No hay ni un país, ni un presidente de país de federación se atreve a salir de su país en este minuto, yo creo. O sea, me parece que la final de este sábado de la Champions no va a haber nadie, ni un presidente que esté más o menos en tela de juicio, y a la Copa América no van a venir los grandes próceres y los presidentes porque están en tela de juicio, porque la Interpol en cualquier momento llega y lo haga, el Sevilla, claro, los pueden tomar en el aeropuerto. Pero volviendo un poco, Claudia, a lo que decías tú de las platas de la NFP, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Hay una, efectivamente la Conmebol
le entregaba plata a Chile para financiar la Copa América, y esas platas son 17 millones de dólares y lo fueron entregando en cuotas distintas. Ahora, a mí lo que me parece raro, y me parecería muy raro, es que las coimas o el soborno se lo hubiesen mandado a la NFP. Y yo creo que ahí hay una cosa que hay que explicar, que hay que demostrar todavía, y yo creo que la investigación definitivamente no debe ir a la NFP, si tenemos dudas, debe ir al señor Jadwe, que es la persona que está involucrada, que es el presidente de Federación, que es el que está cuestionado en este minuto. Yo creo que son cosas distintas que hay que abordar. Una cosa es la NFP, que me parece a mí que los números deben ser transparentes, deben cuadrar, pero si tal como dice el informe de la Fiscalía de Estados Unidos, dice que eran los presidentes de las federaciones los que habían sido sobornados, me parece que hay que preocuparse más en este caso, si queremos investigar algo al señor Jadwe más que la NFP. Okay. Rodrigo, perdón, sí. Blatter anunciando su renuncia no significa que deja inmediatamente la presidencia de la FIFA, ¿no? Supongo que hay que esperar hasta que se convoquen nuevas elecciones, y eso sería en marzo del próximo año, más o menos. Así es. Bueno, el estatuto dice que el vicepresidente más viejo, que es un señor de Holanda, pero efectivamente hoy día ya están sacando los colmillos todos los distintos los que eran posibles candidatos para esta elección, y algunos que no fueron candidatos, como Platini, que es el presidente de la UEFA, que podría ser candidato, pero efectivamente hay que esperar una nueva elección para tener un presidente escogido, entre comillas, democráticamente y un poquito más transparente, porque te insisto, o sea, la votación de todos los equipos de los países asiáticos y todos los países africanos puede estar bastante influenciada por el aporte económico que hacía la FIFA a cada uno de esos países. Bueno, Rodrigo Gómez, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Que estés muchas gracias muy bien. Saludos a Buen todos. día, Rodrigo, Cuídense. muchas gracias. 8:33 de este día 10 de junio, miércoles. Les cuento que mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información, visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. ¿Necesita organizar un viaje para su empresa? Turavión es la agencia de viajes corporativo con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresa, reuniones, eventos y viajes de vacaciones. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Un barrio pensado en la comodidad y la calidad de vida de tu familia. ENACO te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque en el mejor sector de Alto Macul, con urbanización subterránea, un gran entorno natural y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, con 3 dormitorios, principal en suite y 2 baños. Visita su sala de ventas en Avenida Macul Alto 6801, La Florida. Para más información, entra a enaco.cl. 8:34. En segundos volvemos aquí en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto 6801, La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO, eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. En Radio Cero son las 8:35 minutos. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Mi amor, al final encontré las botas que andaba buscando. Mira qué lindas, ¿no? ¿Y las pagaste en efectivo o con tarjeta? ¿Con tarjeta? Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas.
Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño Godó. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Hola, soy Pablo Alard, arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Nuestras ciudades sufren problemas de segregación, congestión, contaminación y catástrofes naturales y sociales. Tú puedes ser parte de la solución. Te invito a conocer nuestro magíster en diseño y construcción sustentable. Infórmate en arquitectura.udd.cl. Universidad del Desarrollo. Universidad de Excelencia. Ya, mañana vamos al partido entonces. Sí, obvio. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, ¿te molestamos con una fotito? Obvio, muchachos. Yo voy al medio. No, ahí está bien. Ya estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Conectémonos en clarocopaamerica.cl y encuentra toda la entretención e información que buscas. Con Claro, es posible. En Radio Cero, desde cero. Como prefieras. 8:38 de la mañana. Ya tenemos acá en estudio a nuestro invitado, Jorge Correa Sutil, abogado, ex integrante del Tribunal Constitucional. Estamos aquí para hablar un poco de temas que quedaron puestos sobre la mesa después del 21 de mayo. Por ejemplo, proceso constituyente. En algún minuto tú, Jorge Correa Sutil, planteaste algo que fue, yo creo, replanteado por Camilo Escalona y que generó mucha molestia en algunos sectores, que tiene que ver con cuántos son los niveles de deslegitimidad que tiene el mundo político y, por lo tanto, cuáles son las posibilidades de que un Congreso en el cual hay miembros cuestionados puedan seguir avanzando. Y tú dijiste en algún minuto, a lo mejor habría que adelantar las elecciones. ¿Cuál es tu análisis del momento actual, proceso constituyente, situación de esta clase política en cuestionamiento? Claudia, buenos días. Buen día. Yo pienso que no hay condiciones políticas para impulsar hoy día el proceso constituyente. Uh-huh. Los procesos constituyentes requieren de un liderazgo muy fuerte, particularmente cuando tú quieres hacerlo institucionalizado, pero sin hacerlo exactamente como la Constitución dice. O sea, no solo en una discusión en el Congreso. Eso requiere niveles de apoyo que hoy día el gobierno no tiene. No digo que no pueda recuperarlo, pero que hoy día no tiene. A mí me parece que un gobierno necesita un 50 o un 60% de apoyo, de prestigio, de prestancia, de fuerza para poder impulsar un proceso de cambio tan significativo como es un cambio a la Constitución. Ahora, hay gente como... que hoy día no está. Yo no creo que con un 30% de apoyo se pueda avanzar en un proceso constituyente con una política bastante desordenada, además. Bueno, pero en ese sentido uno podría decir, bueno, dos cosas. Uno, el paquete de reformas de la presidenta Bachelet estarían en cuestionamiento y son difíciles de seguir impulsando. Sí, por una parte, la presidenta tiene un bajo apoyo en las encuestas, si el gobierno sigue teniendo un mal apoyo en la ciudadanía, y si las reformas ya aprobadas, como la tributaria y la educacional, tienen súper mala prensa, mala fama en la ciudadanía. Yo creo que eso no significa que el gobierno no pueda impulsar cambios. Yo me refiero solo al cambio constitucional, porque creo que requiere un liderazgo muy fuerte. Las constituciones son típicamente hijas de alguien. Uno habla de la constitución de Portales, uno habla de la constitución de Alessandri, uno habla de la constitución, si nos vamos al extranjero, de Mandela o de Gandhi o de etcétera. La constitución que perduran son típicamente constituciones donde el capital político de un líder muy potente se institucionalice, se transforma en un sueño de país. Uh-huh. Pero no son hijas de la fuerza también. O sea, en la historia de nuestro país, un proceso como el que pretende llevar adelante la nueva mayoría o el gobierno de la presidenta Bachelet sería bastante inédito. O sea, las constituciones que hemos tenido, muchas de ellas son productos de enfrentamientos políticos radicalizados, de guerras civiles, de la imposición de un sector sobre otro en el espectro político y ciudadano del país. Entonces también estamos en el umbral de una experiencia política bastante inédita. Son hijos de las crisis, son hijos de las guerras. La
la guerra civil norteamericana trajo sobre sí el conjunto de las reformas de derechos, ¿no? La revolución del 91 trajo, aunque no haya habido una reforma formal de constitución, trajo un cambio radical al régimen político. La del 33 ciertamente nace después de un periodo de mucha convulsión, y la del 25 no se aplica prácticamente hasta después del 30, porque los países están muy convulsionados, pero requiere una fuerza, y esto es lo segundo que creo que le falta a la idea de nueva constitución, requieren una fuerza potente que triunfe en esa batalla más o menos pacífica o más o menos desordenada o más o menos violenta, pero requiere una idea triunfante. Yo creo que detrás de la idea de nueva constitución, en Chile por lo menos, lo que lo han impulsado, no hay una idea sustantiva, ni de procedimientos, ni de sustancia suficientemente claro. Bueno, pero un proceso constituyente, a tu juicio, cuando Bachelet en el discurso del 21 de mayo dice, iniciaremos en septiembre un proceso constituyente, ¿qué quiso decir? Jorge Correa. Eso es el discurso del anuncio de las medidas de la Comisión Engel, más que en el 21 de mayo. O sea, fue la primera vez que dijo eso. Claro, yo no soy intérprete de la presidenta, no voy a interpretar, digamos, pero quiero decir de que me parece que para tener un proceso constituyente que lleve a término, digamos, ¿no? Porque tú puedes tener un proceso de discusión en el país, eso sí, pero que llegue a término, tú requieres una idea de del tipo de constitución y por qué quieres una nueva constitución. La constitución del 25 fue la constitución de un Estado que se hacía más poderoso y fue la constitución de un presidencialismo recuperado. La constitución del 33 también fue la constitución del orden. Bueno, ¿cuál es la idea detrás de la fuerza que está impulsando una nueva constitución? Y yo creo que todavía eso está muy informe. Pero lo que parece que está claro es más bien como cuáles ideas son aquellas ideas que son contrarias a quienes promueven la idea de una nueva tenemos una constitución muy desprestigiada. Claro, sí. Eso sí. Ya hay cierta oposición a la idea del rol subsidiario del Estado que consagra la Constitución. Hay una idea de rebelión contra el origen mismo de la Constitución también. Sí. O sea, uno de los principales argumentos esbozados es necesitamos una Constitución que tenga un origen democrático. Tenemos suficiente fuerza de repudio a la Constitución, en eso no tengo duda. Pero yo creo que todavía no hay una fuerza de reemplazo triunfante culturalmente que termine triunfando por alguna forma de más o menos violenta, más o menos pacífica. Estamos con Jorge Correa Sutil. Que sería una constitución de derechos sociales, económicos, sería una constitución más socialdemócrata, digamos, y espero yo más neutral en algunos aspectos, como no sé. Claro, Rafael, pero fíjate que, por ejemplo, la idea de neutralidad y la idea de consagración de derechos económicos sociales son dos ideas que se hacen fuego en medida muy significativa. Son incompatibles. No sé si incompatibles, pero si tú tienes una constitución de derechos y la tienes judicializada, o sea, tú puedes invocar esos derechos ante tribunales. Eso es lo que está triunfando. Yo soy del lado de la neutralidad. Pero típicamente eso es un programa político que yo creo que no tiene la suficiente fuerza en Chile. ¿Pero cómo no tiene la suficiente fuerza si ganó la elección? Tienen la suficiente fuerza para tener un programa político, para tener un programa de gobierno. Sí, pero es que no se puede comparar una elección y una encuesta. Eso es lo que el debate político no se puede poner a la misma altura las urnas que la DIMARC, porque si hacemos eso estamos burlando de la democracia, y eso es lo que estamos haciendo en Chile, burlándonos del juego democrático. Es cierto que puede ser que la elección sea muy baja, pero las reglas del juego indican que mientras no haya una elección que revoque este gobierno o que cambie este gobierno, luego él tiene el derecho y el deber de aplicar su política. ¿Qué dice Jorge Correa Sutil? Sin duda que tiene el derecho y el deber. Yo creo que hay una esperanza de igualdad que lleva a Michelle Bachelet al gobierno y que yo creo que está profundamente vigente. Ahora, que esa idea haya tenido la concreción, la forma y la fuerza suficiente para impulsar un cambio constitucional es lo que a mí me parece que está en duda, mientras esas ideas de cómo vas a plasmar una nueva institucionalidad en Chile no tengan más concreción y más fuerza. Por ahora es una idea muy informe, muy vacía de contenido. ¿En qué se ha equivocado, a tu juicio, Jorge Correa Sutil, el gobierno? Porque esto de una nueva constitución fue parte de un programa de gobierno ofrecido a la ciudadanía. Hay todo un debate en la derecha que se señala que en realidad Bachelet ganó porque se llamaba Bachelet y no por su programa de gobierno, y entre el mundo la nueva mayoría y la propia presidenta que dice: mi programa fue clarito, fue transparente, siempre dije que íbamos a hacer reforma tributaria, educacional y una nueva constitución, y la gente votó por eso. Si es así, ¿por qué el gobierno, a tu juicio, no ha logrado empujar esta discusión
de una nueva constitución? Yo creo que el gobierno que ganó con esas tres ideas fuerza ha ido perdiendo en esas tres ideas fuerza el apoyo necesario para llevarlas a cabo. Yo diría que por falta de prolijidad. Yo creo que las encuestas no se equivocan cuando dicen que las reformas que hemos tenido hasta ahora han tenido un alto nivel de improvisación. Sí, yo creo que han tenido un alto nivel de improvisación. Y todavía no se impulsa el proceso constituyente, pero tras él todavía no hay un plan prolijo. Yo creo que es muy difícil hacer ese plan prolijo, incluso en la forma constitucional, más aún en el contenido. Pero yo no veo todavía una idea fuerza detrás del gobierno. Vamos a tener un sistema semipresidencial, vamos a tener 2 cámaras o una, vamos a elegir, o sea, esas ideas, centralismo incluso versus regionalismo. Centralismo versus regionalismo, va a haber autonomía de las regiones para manejar su propio presupuesto. Esas son las tipos de ideas fuerza que yo creo que se plasman en una constitución. Yo creo que eso todavía no empieza ni siquiera a madurar, a discutirse, fuera también del proyecto de Lagos, de tu constitución, que es una ONG, pero no es un gobierno, ¿no? Yo no veo todavía una discusión constitucional. La discusión está en la forma. Y en la forma tampoco veo mucha prolijidad. O sea, impulsemos una asamblea constituyente. ¿Cómo? ¿En qué marco? ¿Cómo es la cancha? ¿Cómo es la cancha? Van a ver, vamos a elegir una asamblea el país entero, o lo vamos a hacer por los distritos de diputados de hoy día, o lo vamos a hacer por senadores, por regiones. Van a haber mayorías y minorías en esa asamblea. ¿Se van a someter los votos de mayoría y minoría a plebiscito o va a ganar solo la mayoría? ¿Van a haber fuerzas sociales integradas a esa asamblea constituyente que no van a ser elegidas? Esa cuestión tiene que empezar a discutirse si se quiere impulsar la idea de una asamblea constituyente. Ahora, ¿cuánto crees tú, Jorge Correa Sutil? Y te lo pregunto porque tú has tenido experiencia de gobierno. Fuiste subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, que también atravesó un momento difícil con el caso Mopgate, donde la palabra corrupción estaba instalado en los diarios, sobre el gobierno, era un logo. ¿Cuánto ha condicionado la situación actual a este programa de gobierno de Bachelet? Es decir, las boletas ideológicamente falsas, campaña, pre-campaña, sin hablar, digamos, de que todo esto partió con una situación complicada para la UDI, que se descubrió que era financiada por un grupo económico. Ahora la pelota está en el oficialismo. ¿Cuánto condiciona su agenda gubernamental este clima político instalado y probablemente el mal manejo que el propio gobierno ha tenido? Yo tengo confundido mis propias sensaciones con el periodo que vivimos durante la presidencia del gobierno del presidente Lagos, cuando se descubre que hay sobresueldos y el Mopgate. Y digo lo tengo confundido porque no estoy seguro cuál era el ambiente que se vivía. Yo recuerdo en mí mismo y en los círculos más cercanos una sensación muy paralizante. Cuando tú pasas de ejercer poder a ser un agente cuestionado. Yo recuerdo haber ido a comprar a los supermercados asustado porque sentía que la gente me iba a gritar ladrón. Esa inseguridad, esa falta de aplomo, cuando tú precisamente estás llamado a ejercer poder, es lo más paralizante imaginable. Ya, o sea, con eso tú ahora, yo no quiero decir que esto lo haya sufrido cada persona al interior de ese gobierno o que sea proyectable a lo que vive hoy día el gobierno. Quiero decir que mi recuerdo, por lo menos personal, es que nada paraliza más al poder que estar cuestionado, no por razones de poder. Yo, para pelear con la derecha en el gobierno de Lagos, me era un deleite. Yo soy peleador, pero sentirte cuestionado en lo personal. O sea, tú dices, pero yo puedo leer de tu lectura, mi experiencia como subsecretario de Lagos en esos momentos fue quedar paralizado. Ergo, entiendo que el gobierno hoy esté paralizado, porque cuando... No, yo no quiero proyectar porque vuelvo a insistir de que no soy capaz de distinguir ni de proyectar mis propias sensaciones personales y decir a todo gobierno le pasa porque a mí me pasó. Pero también sabemos que la administración del presidente Lagos sufrió ese embate fuerte, terminó con un ministro que terminó en la cárcel.
pero también salió adelante, digamos, y el gobierno del presidente Lagos llegó a buen puerto con altos niveles de popularidad. Sí, ¿Cómo sí, se hizo sí. eso? Porque era mucho más fácil hacer lo que hoy día se llama el sinceramiento. Podemos conversar de eso, pero el sinceramiento en el gobierno de Lagos era una cosa que, por lo menos a nivel más allá del MOP, de la situación MOP y concesiones, era mucho más sencilla. Nosotros recibíamos, además de nuestro sueldo, un segundo sueldo que era idéntico al sueldo oficial. Y esa cuestión era para todos los ministros y para todos los subsecretarios igual, no era un despelote. Los que manejábamos fondos reservados le llevábamos un sobrecito al señor y nos pagábamos a nosotros mismos. Y nadie, entiendo yo, se había saltado esa regla. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era confesar un solo hecho, que era una política de hecho del gobierno y del Estado, y que parece que venía de antes. Y hay una diferencia también. Había una oposición que en esa época vestía un blanco manto de limpieza, con la que negociaba y que ellos eran los buenos, o sea, los no corruptos. Y claro, ahora con quién, a quién, delante de quién uno puede rendir cuentas, si están todos mezclados de distintas maneras en la misma letrina, ¿no? Bueno, se salió no solo terminando con los sobresueldos, sino que se sinceró esta situación. O sea, la oposición estuvo dispuesta a que tuviéramos el sueldo real, el doble, digamos. Sí, pero para poner también en perspectiva, Jorge Correa Sutil, lo que se cuestiona hoy es que fue justamente ese acuerdo que se selló en el gobierno de Lagos entre Longueira e Insulza, lo que dejó muchas zonas oscuras de las cuales hoy estamos viendo bicharracos que salen de esa zona. Digo, que ahí se fraguó finalmente una... No, yo no comparto para nada eso. Yo creo que lo que dimos fue un paso, y un paso insuficiente, porque el poder corrompe, y había muchas áreas desreguladas y quedaron varias áreas desreguladas. O sea, se regularon solo algunas. Y esas algunas yo creo que se regularon bien, y las que se regularon mal se regularon a medias. Ajá. Porque no tenían ninguna regulación. El financiamiento de campaña no tenía ninguna, pero de ninguna especie. Por lo tanto, todos los dineros eran negros y oscuros y salían de este agujero, como tú acabas de señalar. Ahora salen una parte de aquellos. Ajá. Entonces yo creo que hemos ido avanzando en esta cuestión de la regulación, pero obviamente que esa regulación se quedó corta. El problema de ahora es que yo creo que el sinceramiento es mucho más difícil, porque no es un sinceramiento que hace el gobierno. La moneda, yo creo que no tiene nada que sincerar. ¿Cómo no? No, yo creo que cada una de las personas que ha actuado en este cuento tiene mucho que sincerar, pero es un sinceramiento que tendría que tener 150, 200 voces. Pero la política no es algo colectivo, Jorge Correa Sutil. No son gestos individuales. Pero cada parlamentario financia su campaña con un grado alto de independencia. Sí. Entonces tendría que cada parlamentario decir, mire, a mí me financió, antes que lo descubra nada más, pues si no, no tiene gracia, ¿no es cierto? A mí me financió Perico Los Palotes. Y por lo tanto yo me voy a inhabilitar en las votaciones de Perico Los Palotes. Y esa cuestión antes de que lo acusen. Entonces, claro, y yo creo que hay... ¿Por qué iba a pensar uno que solo Corpesca, Guajandina, Penta y Soquimich financiaban? Se dice, tienen que haber muchos más, digamos, y cada uno tiene su penta guardado en el closet. Hay ciertas iniciativas, pues, estamos por ejemplo, con el abogado Jorge Correa Sutil para derogar o volver a revisar la ley de pesca, dado que se demostró que Corpesca participó del financiamiento de un senador, de una diputada también. Don Jorge Orpiz, y hay que decir el nombre, Jaime Orpiz. Sí. ¿Eso es viable? Políticamente, en Chile no hay un sistema no hay un sistema de anulación de leyes por esos motivos, ¿no? Habría que hacer otro proyecto. O sea, habría que mandar un proyecto nuevo para que se abriera la discusión. Es un tema político, pero no constitucional. Y habría que usar de cohecho a los diputados. La acusación de cohecho es muy estrecha, porque requiere que el pago sea hecho para que se realice una determinada votación. O sea, el hecho de que una persona reciba un conjunto de dinero mientras se discute el tema... No constituye prueba de cohecho.
constituye una especie de sospecha de cohecho. ¿Y usted cómo discutió estando? Lo que hay ahí es una gran falla a la inhabilitación que debieron hacerse. Es un deber que no cumplieron. Pero no hay manera de sancionarlo de ninguna manera. No digo que no haya manera de sancionarlo, pero el cohecho requiere acreditar en el tribunal, más allá de toda duda razonable, que el dinero fue pagado y recibido con el objeto de influir en la votación. Claro, fue pagado para producir una decisión determinada y el sujeto produjo la decisión en razón del pago. Ahora, ojo, se suma el Consejo de Defensa del Estado, lo estoy viendo recién, en una querella contra el senador Orpiz. Probablemente aquí también se abre una vía judicial distinta. Tan bueno para rehabilitar a los demás, tan bueno para rehabilitar y dedicarse a la droga y todo, que está muy bien que lo haga. Para limpiar el organismo. Pero está demostrando cómo hace el narcotráfico para comprar senadores y diputados. Esa es la mecánica. Es que somos todos almas grises, Rafael. No, sí sé, pero que él no. Hay una gran ¿cómo se llama? Columna editorial en el último Clinic de Patricio Fernández, que yo recomiendo la lectura. A propósito de eso. Un saludo a Patricio que nos está escuchando desde Cuba. Lo tenemos trabajando en Cuba. Bueno. Así da gusto. Pero a lo que voy, ese tipo de cosas como que no hubiese manera de castigar lo de Marta Isasi, lo de... No digo que no haya manera, digo que la prueba del cohecho requiere acreditarse. Porque lo de Orpi... obviamente tiene que juzgarse. Es asqueroso, pero lo de Marta Isasi era con una ciudad de Corpés, un señor de Corpesca al lado de ella mientras estaba votando. Eso no abre la discusión que estábamos empezando, de que hay que hacer alguna transformación profunda y honda en nuestro sistema institucional, porque no puede ser que tengamos un sistema institucional donde alguien puede venir y votar al lado con un abogado Corpesca al lado. Yo estoy convencido, Rafael, cuando yo digo que no hay condiciones políticas para impulsar un proceso constituyente que lleve a buen puerto, no es que yo desee aquello. Yo creo que nosotros necesitamos una nueva constitución. Y yo creo que sobre todo nosotros necesitamos buenas y mejores leyes políticas. Esto se ha caído no por la Constitución, se ha caído esencialmente porque tenemos una muy mala ley de partidos políticos, porque tenemos una muy mala ley de financiamiento de la política, porque tenemos una muy mala ley del Congreso, porque tenemos todas esas leyes de las cuales nos hicimos locos, son todas leyes que se han tocado poquísimo o nada desde el gobierno de Pinochet. Y no tienen rango constitucional, o sea, son más sencillas que tramitar. Son más sencillas, tienen quórum alto. Sí. Pero hay un punto, no sé, corrígeme si me equivoco, pero que a mí esto me convenció a mí Cuadra. Francisco Javier Cuadra. Sí, justamente porque no quería cambiar la Constitución. Que la parte de la garantía de derecho, en que el derecho de propiedad estaría tan garantizado en Chile que en el fondo no permitiría que en el fondo permitiría lo que estamos viviendo, que son las empresas las que compran políticos, las que administran el Estado, las que en el fondo administran el juego democrático. ¿No sería importante cambiar eso en la Constitución? A mí no me parece que eso esté en la Constitución. Entonces lo que sí hay es una protección muy minuciosa y muy impropia de una Constitución del derecho de propiedad. Claro, eso. Pero no me parece que eso permita impulsar un proceso de corrupción como el que hemos vivido. No creo que eso le sea atribuible a la Constitución. Ahora, con todo, si tú me preguntas a mí, yo creo que el sistema de derechos de la Constitución que nos rige es un sistema razonable al cual, sin embargo, hay que entrarle con una goma y no con un lápiz. Quitar cosas. Yo diría quitar cosas, para que tengamos una Constitución que de verdad permita a las mayorías políticas en el juego político llevar a cabo sus programas de gobierno y que discutamos entre las sociales demócratas y los neoliberales en el plano de la política, en el plano y no en el plano de la Constitución. Yo creo que el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad son principios que finalmente lo que hacen es armar una cortina de humo que devuelven a una élite muy selecta que se llaman jueces y particularmente jueces constitucionales la decisión sobre políticas públicas que debe resolver la mayoría. La discusión en Inglaterra entre Cameron y el residente era una discusión a grito entre el que quería destruir la sociedad subiendo los impuestos y el que quería destruir la sociedad con políticas neoliberales, pero nadie llevaba esa discusión a las altas cortes. Llevaban esa discusión al pueblo que decidía y cada 4 años o cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, los cambian porque no lo hicieron bien. Jorge Correa Sutil, ¿no será entonces mejor volver quizá a la Constitución del 25 o algo parecido a ello? Una Constitución que sea lo que yo llamo neutral, en el sentido de que no sea la Constitución la que delimite
qué tipo de sociedad uno quiere, sino que sea la gente la que pueda limitar dentro de la democracia. No sé si la Constitución del 25 lograba aquello con propiedad. Yo creo que el problema constitucional chileno, Rafael, si volvemos a eso, no es un problema de los derechos. Yo a los derechos les entraría con goma, de tal manera de que un programa socialdemócrata no se encuentra a cada rato con la Constitución, la propiedad y el principio de subsidiariedad. Pero no instalaría un gobierno de la solidaridad y de la socialdemocracia desde la Constitución. Creo que los neoliberales tienen derecho a ganar las elecciones en alguna vuelta. Ok, dicho eso, a mí me parece que el problema constitucional de Chile es un problema institucional. Si tú vuelves a la Constitución del 25, la Constitución del 25 tiene un pecado que tenemos que analizar. Y este es que no permitió un alto nivel de politización, de participación electoral, sin que el sistema se quebrara. No, porque hubo una guerra fría, pero si no hay guerra fría, quizás no... No estoy seguro. Sí, de acuerdo, hay una guerra fría y una pila de cosas. Pero la cocina no aceptó tanto calor, por usar un término actual, cuando pasamos del 10% de la gente que votaba el año 40 al 75% que votaba el año 70, y donde la política de verdad importó, y había promoción popular, y había reforma agraria, y había... O sea, si queremos un país que tenga suficiente capacidad para una... Pero eso habla bien de la Constitución del 25. Pues las instituciones no resistieron, pues. No, las instituciones no resistieron porque había una guerra fría, porque alguien no quiso seguir jugando el juego. Pero el juego funcionaba. Bueno, ese análisis yo creo que debiéramos hacerlo. Ahora, la Constitución actual, o sea, si queremos tener la posibilidad de hacer cambios profundos, como yo creo que fueron legitimados en la elección de Bachelet, yo creo que necesitamos una institucionalidad capaz de llevarlos a cabo. Y los dos últimos gobiernos, cuando caen en las encuestas a esos porcentajes, no tienen capacidad o les cuesta mucho salir de ese marasmo. Yo creo que en eso tenemos un sistema demasiado presidencialista, que mientras hemos tenido presidentes con altos niveles de apoyo popular, con altos niveles de prestigio, con altos niveles de aplomo, la cosa anda bien. Cuando se cae eso, se cae la política en este país. Ese es un problema. Jorge Correa Sutil, estamos llegando al final de esta entrevista. Antes quería plantearle un tema reciente que tiene que ver con el anuncio de gratuidad en la educación universitaria para el 60% más vulnerable de la población, y que regiría solo en el ámbito de las universidades tradicionales, las que pertenecen al CRUCH. Eso ha sido criticado porque tiene visos de inconstitucionalidad, y usted apoya ese argumento de que sería inconstitucional conceder este derecho solo a un sector de la población. ¿Cuáles son las razones más de fondo para sostener esa visión? A mí me parece que es inconstitucional. El gobierno tiene el derecho, no tiene la obligación, pero tiene el derecho naturalmente de tener una política pública como esa, o sea, de otorgar al 60% más vulnerable. La política pública, en razón de la igualdad, puede hacer distinciones. O sea, puede decir, por ejemplo, solo le voy a dar este dinero al 60% más vulnerable, ¿ya? Y eso es una distinción razonable, porque si el fin es ayudar a quienes no tienen los recursos, la forma de hacer el corte, la forma de dar trato distinto entre vulnerables y no vulnerables, es una distinción perfectamente constitucional. Tú puedes agregar a eso que quieres que los dineros con los cuales vas a ayudar a los jóvenes más vulnerables vayan a instituciones donde efectivamente se esté dando una buena educación. Y por lo tanto puedes hacer distinciones entre universidades. Pero esas distinciones entre universidades tienen que ser igualmente razonables, o sea, tienen que ser idóneas para producir el fin que tú andabas buscando. Esa distinción la puedes hacer, por ejemplo, con carreras acreditadas, no acreditadas. Puedes hacerlo con instituciones que persigan y no persigan fines de lucro, por ejemplo. Puedes hacerla con criterios objetivos. Pero el criterio CRUCH o no CRUCH, a mí me parece que no satisface ningún estándar de razonabilidad. O sea, no es esa distinción, ese corte, ese trato distinto, no es funcional a ningún propósito de política pública legítimo. Ahora, es arbitrario, es válido ante sí mismo. Es arbitrario. Y cuando una distinción es arbitraria, decimos los constitucionalistas, entonces hay una discriminación arbitraria contraria al principio de igualdad y por lo tanto inconstitucional. Esta discusión lo más probable es que sí llegue al Tribunal Constitucional, ¿no? Es muy probable que llegue al Tribunal Constitucional, a menos que la política se corrija. Don Jorge Correa Sutil. Sí, quería avisar que hay este debate puede seguir ahora en la UDP. Va a haber un debate donde tú vas a participar ahora, hoy creo. Sí. Sobre la Constitución. Están invitados en la aula magna de la Escuela de Derecho,
que quedan, creo que queda en República. Ya lo va a decir. Escuela de Derecho UDP se puede decir. República 105. República 105. Todavía me acuerdo. La gente que don Jorge, fue decano, Jorge. Sí. Don Jorge Correa Sutil, muchas gracias por a estar usted, acá en Desde muchas Cero. gracias. Nos escuchamos mañana. Que Chao, tengan un Jorge, que buen esté día. muy bien. Chao. Bien. Desde Cero fue presentado por Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar un edificio. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. En Cero son las 9:06. La temporada